En este podcast hablaremos sobre una serie de presentaciones las cuales se llevaron a cabo en el salón para poder analizar distintos temas. Todos ellos hablaban sobre la utilización de Internet en el ámbito de la educación. Cada capítulo del libro que se leyó nos mostraba distintos aspectos que se analizaron en el salón de clases para su mayor comprensión. Uno de los capítulos nos hablaba sobre la accesibilidad en la red, diseños web para todos. Nos decía que en el mundo existían millones de internautas con discapacidades severas que utilizan el Internet, pero que al navegar se encuentran con barreras que les impide acceso a toda la información. Para entenderlo mejor, nos explicaba que la accesibilidad era la manera en que una página web podía ser leída y entendida sin ninguna dificultad. También nos hablaba de las distintas discapacidades con las que muchos usuarios contaban, y esto afectaba su paso por el uso del Internet. Entre ellas eran las visuales, auditivas, motoras y cognitivas. Cada uno de estos usuarios, al momento de navegar por Internet, se encontraban con algunos problemas, entre los cuales están los usuarios con discapacidades visuales. Muchas veces encontraban como problema el color del diseño, que en ocasiones las letras no eran legibles, entre otras. Y como consejo para el diseñador web se le daba que cuidara este tipo de aspectos y tratara de fijarse cuáles serían los colores más adecuados para que todos los usuarios hicieran uso de la página sin ningún problema. Para los alumnos con discapacidades auditivas, el problema que tenía era que en las páginas web de hoy en día se incrementó la utilización de sonido y video, así como los programas multimedia. Esto quiere decir que cada vez existen más información en Internet que los excluye, y como consejo al diseñador web era el uso de subtítulos. Como nos hemos dado cuenta, este capítulo nos hablaba de consejos para los diseñadores web y para que ellos tomaran en cuenta que no todos los usuarios del Internet cuentan con las mismas capacidades. Así que se deben ir tomando en cuenta cada consejo que se ha dado para que ningún usuario quede excluido de la información con la que se encuentra en la red. Otro de los capítulos nos hablaba sobre los principios para la teleformación. Nos decía que la educación y la formación tienen un importante papel sociológico. Dentro de la teleformación se encontraba la enseñanza abierta y flexible, los cuales eran cursos de educación como educación primaria o cursos que solo tenían abiertos algunos prerequisitos de la matrícula. La ventaja de esta enseñanza abierta y flexible es que se acomodaba a la forma en que la gente aprende. Se abren varias opciones y grados de control para el usuario, ayuda a los usuarios, entre muchos otros. También nos decía que el aprendizaje a distancia, por su flexibilidad natural de acceso al espacio temporal, puede construirse como el medio para responder a las necesidades de una educación más flexible en sentido amplio. En concreto, la teleformación, más allá de la educación a distancia tradicional, es una nueva generación en tecnología y telecomunicación. Facilita la formación, además de ser flexible, promueve un entorno tecnológico y transforma el escenario y superación de los modelos comunicativos. En otro de los temas se abrió sobre el uso del Internet en infantil y primaria. Nos decía que el uso de las tecnologías para el alumno resulta un instrumento de aprendizaje y para el profesor una herramienta de trabajo. Además de que las posibilidades que el Internet ofrece al profesor son la búsqueda de información y el diseño o la creación de páginas web, y para el alumno es una disponibilidad de material. Esto quiere decir que el profesor, mediante su búsqueda en Internet, lograba diseñar materiales que el alumno iba a utilizar, o también podía hacer uso del material que iba encontrando en la red. El Internet, en cuanto a la educación, ha resultado una herramienta muy útil para el profesor y alumno sabiéndolo usar con responsabilidad. En cuanto a herramientas, otro de los capítulos que se encontraban en el libro Analizando hablaba sobre las Web Tools, que son aquellas aplicaciones utilizadas para la distribución de conocimiento a un conjunto definido de alumnos vía www, permitiendo al profesor como al alumno cumplir con todos los roles que desempeñarían en cualquier entorno convencional de aprendizaje. Nos decía que las características de estas aplicaciones es que fueron desarrolladas específicamente para el ámbito educativo. Integran diferentes aplicaciones en Internet. No requieren un software ni hardware específico por parte del usuario.
y presentan una interfaz web. Se analizó los grandes beneficios de una web tools en el ámbito educativo y también la manera en que el niño podía aprender con ellas. Con el uso del Internet, de las web tools y de otras herramientas que nos ofrecen, se puede dar una buena educación ambiental, ya que esto ayuda a que exista una mejor comprensión en cuanto a la formación ambiental, acerca al alumno al medio ambiente y a que tenga una mejor comprensión. Pero no solo nos ayuda en la educación ambiental, sino que también el Internet puede ser muy útil en el área de la lengua y la literatura, pues se aprende sobre los nuevos lenguajes de comunicación, la socialización en el espacio cibernético. También se puede aprender de ella, y esto hace que sea una gran herramienta en el ámbito educativo.